Hoy vamos a hablar de violencia familiar y de género. Es una temática que aborda y atraviesa a toda nuestra sociedad, en particular a quienes están trabajando en familia, que seguramente van a ver todo esto, que ven todo esto en cotidiano. Y nos acompañan Verónica Rodríguez, que es secretaria del Juzgado de Familia número 2, y Alejandra Bocio, que es secretaria del Juzgado de Familia número 1. Espero que les hagan muchas preguntas, porque estas chicas saben un montón de la temática que van a desarrollar, y para que nos tengamos una linda y amena tarde, es importante su participación. Tienen que hablar siempre con micrófono. Bueno, de 10. Hola, bueno, como dijeron, mi nombre es Verónica Rodríguez, en realidad Ana Verónica Rodríguez, nada más que me conocen por Verónica, secretaria de Juzgado Familia 2, estuve siempre, digamos, de secretaria en la parte de violencia, y bueno, fui aprendiendo y bueno, vengo acá a compartir experiencias mías y también aprender de ustedes, porque cada uno tiene una experiencia distinta en el ámbito donde trabajamos. Ay, ok. Bueno, el tema es un tema, como dice, muy en boga. Tenemos todos los días muchísimas violencias. El turno mío, por ejemplo, es del 11 al 20. Recibo 300 violencias, más o menos, aproximadamente. Hay gente que denuncia recurrentemente y hay gente que por primera vez. Tenemos violencias muy graves y algunas no tanto, pero a todas le tenemos que dar trámite. Entonces venimos acá, yo por lo menos, a brindarle mi experiencia, ¿no? En la secretaría. Tengo un grupo maravilloso que me acompaña siempre. Trabajamos de lunes a viernes, domingo, feriado, los días de turno, cuando se necesita. Los chicos siempre están a disposición. Así que quería también tenemos una jueza magnífica también que nos acompaña y que delega muchas veces, confía en mis decisiones y eso es importante también. Quiere decir que no estoy tan desacertada en lo que hacemos. Bueno, como para que no sea, nos tocó, digamos, definición, todos podemos leer de un libro qué es la violencia y todo eso, ¿no? Nos tocó modalidades, tipos, entonces quería como para hacerlo más dinámico, ¿no? Y no tan teórico, porque me dijeron, estamos muy cansadas de la teoría. Entonces, bueno, a ver, si tienen alguna noción, partamos de un disparador. ¿Qué es la violencia? No familiar, ¿qué es la violencia así? ¿Qué piensan ustedes? ¿O tienen noción o no? Porque como les digo, todos los días leemos en un diario un caso más, ¿no? Extremos y no extremos. ¿Qué es para ustedes? Anímense, no me tengan miedo. Las chicas de mi juzgado saben que soy así, que me gusta enseñar, me gusta interactuar mucho, así que... claro, ¿quién quiere decir algo? Antes que entremos al concepto, como les digo, que está en todos los libros y es fácil de leerlo. ¿Hay nociones? ¿Tienen idea? Agresión hacia otra persona, ya sea en su cuerpo o en su física o en su patrimonio, ejercer algún tipo de violencia, ya sea corporal, contra su voluntad, psicológica, acá dice doméstica. Maltrato, dicen acá. ¿Está bien? ¿Qué otra cosita, qué otra noción así tienen idea? Hay muchos del equipo técnico que saben, así que podríamos ir viendo. ¿No? Ahí vamos, sí. Porque muchos piensan que es hacer. No, también la omisión, también configura. Exactamente. Bueno, acá vamos a hablar, vamos a dar un concepto, bueno, porque ese es el temario, digamos, vamos siguiendo el temario, ¿no? Y acá dice violencia familiar o doméstica. Ahora le llaman violencia doméstica más que familiar.
porque la modalidad que hace referencia al ámbito donde se lleva a cabo la violencia. Nosotros, ¿por qué hablamos de la violencia, digamos, familiar? Porque es lo que más vemos en el juzgado de familia. Hay otras modalidades, pero bueno, yo voy a entrar digamos, de lleno a lo que me dedico, ¿no? Diariamente, ¿no? Acá dice, caracteriza como un desequilibrio de poder dentro de la familia. Y en ese ejercicio de poder, que puede considerarse violencia, es el que tiende a la destrucción como vehículo para conseguir el disciplinamiento o la obediencia y sometimiento. ¿Por qué habla esto? Lo saqué de un libro de un autor que se llama Diego Ortiz, amigo, bueno, viene siempre a darnos clases, es excelente y sabe un montón en violencia. Les aclaro por las dudas, si quieren, en el libro de él está, digamos, esta definición, ¿no? Y ahí que dice, dentro de la familia. Y también nos dice que es un vehículo para conseguir disciplinamiento, obediencia y sometimiento. En el ámbito familiar dice que estamos dentro de un desequilibrio de poderes. ¿Qué pasa en la práctica? Siempre lo estamos viendo que por ahí, ¿no es cierto? Nosotros tenemos una sociedad en la que el hombre, digamos, manda, ¿no? El hombre de la casa, el marido es el que lleva los pantalones, cosas así, ¿no? Entonces eso muchas veces cuando la mujer se revela pasa esto, que él ejerce fuerza, poder, porque obvio es más fuerte que las mujeres, ¿para qué? Para obediencia y sometimiento. A veces también a los hijos, a veces hay mujeres que también ejercen, digamos, este tipo de violencia con respecto a los hijos. Acá tenemos que tener en cuenta en el ámbito familiar, pero el ámbito familiar ahora con las familias ampliadas no es solamente papá, mamá, hijos. Ahora ya se amplía también a uniones convivenciales, uniones de hecho. También tenemos, por ejemplo, el caso de novios, novias, también nos denuncian mucho. Algunas relaciones ocasionales también surgen violencia con respecto a las relaciones ocasionales, que algunos le llaman, bueno, no es nada serio, pero estuve con esta persona y surge algún inconveniente. O sea, tenemos muy variado. A veces nos llaman, por ejemplo, mi cuñada, mi abuelo, mi sobrino, o también, ahora últimamente, que me corrija Alejandra, nos llaman por la ex de mi pareja. O sea, ya no es tan cercano, pero es la ex de mi pareja que me molesta, porque está celoso, porque estoy con él o no. También la incluimos en violencia familiar. También está incluida. Ahora, tenemos, por supuesto, acá después Alejandra les va a dar, ¿no es cierto?, todo lo que es la legislación. Tenemos nacionales y tenemos provincial. A mí me encanta esta definición que nos trae nuestra ley provincial, que es la 5434. ¿Qué es lo que me gusta de esta definición? Que nombra uno por uno a mayor cantidad de gente, ¿no? Contempla mayor cantidad de estratos vulnerables, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, dice, se entiende violencia familiar a la fin de la presente ley a toda acción, omisión, que ahí decían acción, omisión, y abuso ejercida contra mujeres. Bueno, hasta ahí llegan todas las otras leyes, ¿no? Las legislaciones dicen mujer. Pero acá mirá qué rico. Niños, niñas, adolescentes, también dice incapaces, personas discapacitadas, adultos mayores. Y también entran las lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. Eso me gusta porque va nombrando la mayor cantidad posible. Hay muchos más, por supuesto, pero esta es la que mejor para mí, para expresar y explicar el tema, me parece más adecuada. De todo el nivel nacional, la que tiene mejor, digamos, explicación y abarcativa, es lo que me interesa. Destinados a dominar, someter, controlar, restringir o afectar la vida, la salud, la integridad física, psíquica, emocional, económica, patrimonial y sexual. Y también la libertad de las personas dentro del ámbito familiar. Acuérdense que el tema de violencia familiar es dentro del ámbito familiar o consecuencia de las relaciones originarias en el grupo familiar, que ahí estaríamos, como le digo yo, mi suegro,
mi sobrino, mi tío, o sea, no es directo, pero son familiares, ¿no? Configuran o no delito. ¿Por qué? Porque no toda violencia familiar es un delito penal, ¿no? Por ejemplo, a veces nos llaman a nosotros, el fiscal, y nos dice, tomame una medida, porque de la parte penal no hay un delito. Entonces nosotros, ¿no?, como operadores de la justicia, y ante una denuncia sí tenemos que dar una medida, una solución, para que frene, ¿no es cierto?, esta violencia que se ha ocasionado. Por ahí, como les digo, hay gravísimas y no tan graves, pero todas tienen que ser solucionadas. Para nosotros solucionar un tema de violencia, ¿cómo le puedo explicar? Es como todas las causas son distintas, no hay una causa parecida a la otra, todos tienen un tinte diferente y es como ir confeccionando una blusa a medida. Entonces nosotros la tenemos que ver y observar bien de qué se trata para recién poder abordar y ver cómo podemos ayudar a esta familia, ¿no? Bueno, todavía no entramos ahí. Bueno, el tema de la violencia familiar también es importante tocar una situación que se repite. Yo le voy hablando siempre desde la experiencia, porque como les dije, es muy fácil leer el concepto y no es lo que queremos. Nosotros con este curso, o la mayoría, quiere sacarse dudas, quiere aprender de la práctica que tenemos nosotros. Entonces, vamos a tener, como les digo, gente que denuncia por primera vez y gente que es recurrente. Nos llaman desde la unidad judicial y ya sabemos quiénes son y cuál es más o menos la situación. Bueno, nosotros abordamos esto, pero tenemos que tener en cuenta que la violencia tiene 3 niveles, ¿no es cierto? Un nivel que es una violencia media, no es grave, me insultó, me dijo cosas feas. Después, en ese, muchas veces la mujer, ¿qué hace? Obedece y se somete, como el primer concepto que habíamos visto, ¿no? Viene y dice, bueno, mi marido está enojado, me retó, bueno, me voy a portar bien para que no me diga nada y así no discutimos, porque todos los días hay una discusión nueva. Entonces la mujer, ¿qué hace? O le dice a los hijos, no, portate bien que tu papá se va a enojar o qué sé yo, pero ¿qué pasa? Está todo controlado, ¿no? Porque el señor está enojado, entonces controla lo que pasa en la casa. La obediencia y el sometimiento que hay se lo nota. Después, ¿qué pasa? Hay una segunda etapa donde ya es más fuerte, sube la violencia, que se llama escalada. Cuando ya escala, ya no es solamente que me gritó y me maltrató, por ahí ya hay golpes, ¿no? Y golpes, por ahí el hombre le encierra en una pieza. Muchas veces nos han pedido este tipo de causas, que vos decís, en esta época no se puede, ¿me entendés? Y no pensamos en eso, ¿no es cierto? Porque nos remite al tema de esclavitud. Bueno, hay hombres que se enojan con las mujeres, lo encierran en una pieza, no la dejan salir por un tiempo determinado. Entonces eso también produce, digamos, una gravedad importante, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La mujer ve que ya no puede con esto de callarse, obedecer y someter, y se anima a denunciar por primera vez, ¿no? Entonces viene y denuncia, entonces viene y nos llega a nosotros, ¿no es cierto?, conocimiento de juzgado de familia. Entonces nosotros vemos y tenemos que ahí dictar una medida. ¿Para qué? Para evitar que siga creciendo esta violencia. Una medida que sea efectiva, como le digo, camisa puesta a medida de la situación. Vemos qué pasa si el señor es adicto. Bueno, le dictamos una medida también para ver si le hacemos un tratamiento, lo hacemos evaluar. Vemos la situación, si hay niños en riesgo o no. Por ahí siempre es el tema, digamos, con la madre de los niños, ¿no es cierto?, con la mujer. Entonces, por ahí no es violento con sus hijos. Bueno, entonces tenemos que dictar medidas también con respecto a eso. Si es violento con los hijos, tenemos que dictar medidas también con respecto a los hijos. Porque hay muchas críticas de, le restringieron poder ver al hijo. Bueno, pero hay que ver qué está pasando, ¿ah? Porque nosotros preferimos dictar medidas de más y no de menos. Por ahí viene la mujer después al otro día y me arrepentí y doctora, levánteme la medida, ¿sabes? Que vino él y ya me perdonó, me trajo un ramo de flores y me dijo que nunca más me va a volver a pegar. Es más, estamos re bien, ya estamos esperando el segundo hijo, ¿viste? Entonces yo le digo, no le voy a levantar la medida,
Le digo, si usted quiere incumplir su medida, bueno, pero yo no le voy a levantar, porque es un riesgo grave. Aparte, no solo motivó, le digo, que yo trabaje, motivó que trabaje en la unidad judicial, que se dicten medidas por la jueza, por la secretaria. A veces van y denuncian en el juzgado, o sea, también nosotros tomamos denuncias, ¿no? Entonces, yo no le voy a levantar la medida porque para mí tiene gravedad el tema. Pero esa etapa siempre está y se llama luna de miel. ¿Qué pasa en esa etapa? Puede ser que el hombre o la mujer o quien fue el violento, ¿no? Reflexionó, ¿por qué no? Le demos la duda, ¿no? Reflexionó, está haciendo tratamiento y nunca más haya una cuestión igual. Pero ¿qué pasa? La mayoría de las veces se vuelve a repetir. Está bien, duró un tiempo, 1 mes, 2 meses, al tercer mes los tenemos de nuevo denunciando. Porque bueno, ya se animó la señora a denunciar, entonces vuelve a denunciar o porque pasaron cosas más graves que las anteriores. Como yo le decía, por ahí me molesta que vaya a molestarme a mi casa y bueno, dicto yo una medida. Pero por ahí después ya la golpea. Entonces estamos viendo todo esto nosotros constantemente. Es importante, bueno, que en esta luna de miel siempre estemos nosotros pendientes. No es que, ya se reconciliaron, se acabó el asunto, archivemos la causa. Nosotros no archivamos las denuncias. Mucha gente cree que viene, denuncia, mueve todo un aparato, ¿no es cierto?, como dijimos, y puede venir a levantar la denuncia. En la parte de familia no levantamos denuncias, no levantamos medidas y no archivamos causas a menos que hayan pasado un tiempo, más de 2 años, 3 años, que no se haya, o que haya habido un malentendido que después va el equipo técnico, porque también nos molestamos bastante al equipo técnico para que haga la evaluación de riesgo. Y en esta evaluación el equipo técnico dice, no hubo malentendido, no era así como era la cosa, entonces no hay un riesgo. Bueno, después no es que decimos archívese, venga la fiscal a decirme qué estamos por hacer, qué piensa ella, o sea, fíjense en todo lo que estamos en el tema de violencia, ¿no? No soy yo solita ahí aislada en el mundo. Y a veces cuando hay que hacer exclusiones y usar la fuerza pública, también tenemos que llamar a la policía. O sea, si tenemos que hacemos internaciones involuntarias muchas veces, a pesar de que nos falta a veces un criterio certero de un profesional, pero ante la situación de violencia, ¿no es cierto? Y que la persona está en riesgo, él y los terceros, lo hacemos también. Lo molestamos a AME para que lo lleven y lo evalúen en salud mental del hospital. O sea, es toda una situación bastante compleja. No es así nomás, digamos, que surge como que nada, ¿no? Yo le estoy dando en general un pantallazo muy amplio de lo que se hace, pero es un trabajo mucho más expuesto, por supuesto. Pero quería a la vez poner, como le digo, no solo conceptos, sino práctica, ¿no? Y hacerles saber cómo uno trabaja en estas cuestiones. Doctora, ¿y los celos cómo actúan en el caso de la violencia? Los celos. Ya sé, no es psicóloga, pero claro, porque no es que no me golpea nada más, pero que sigue. Depende de qué. Depende primero. La señora tiene que darse cuenta que realmente la cela, que la hostiga, que la persigue, que no la deja hablar con las compañeras de trabajo, no la deja hacer grupo y no la deja ir a tomar mate con la madre. Primero la señora, o el niño, o la adolescente, o quien sea, tiene que darse cuenta, ¿no? Y viene y nos cuenta, vos sabés que pasó esto. Nosotros vemos si es muy grave la situación o no. Pero nosotros siempre, cuando vienen, no quieren que excluyamos de una, aparte que no da, digamos, por ahí, claro, no se excluye de una, ¿no es cierto? Claro. No, y a veces va a la policía de oficio muchas veces y encuentra una parejita discutiendo, lo aprenden al señor y también la chica no quiere hacer la denuncia. Hablo por el juzgado mío, ¿no? Por mi situación, no todos los juzgados tenemos el mismo criterio. ¿Qué hago yo? Yo dicto una medida. Está bien, no lo vamos a excluir, pero le doy una advertencia, ¿no? Por ejemplo, varias medidas, que eso lo va a dar la próxima clase, pero te doy un ejemplo como para que te des una idea. Si la agredió verbalmente, yo le digo, bueno, le doy prohibición de agresión hasta que cese el riesgo si conviven. ¿Me entiendes?
porque si conviven están todo el tiempo ahí. Pero si yo veo que es como así, más leve, ¿no es cierto? Le pongo un cese de los actos de perturbación, como que no la moleste en este sentido. ¿Cómo hace para convivir con una persona que es celosa y te bloquea para todo? ¿Cómo actúa el Estado de familia ahí? Por eso te digo, nosotros hacemos la medida esta, pero le damos intervención al equipo técnico. Equipo técnico del juzgado de familia, ellos nos hacen una evaluación del riesgo. Llaman a las dos partes y le hacen como una entrevista, o a veces nosotros los mandamos al domicilio, si es muy grave la situación y la chica no quiere denunciar o cosas así. Entonces muchas veces o lo llaman al equipo técnico, que son una oficina, o ellos van al domicilio a ver cómo está. Nosotros le decimos, ojo, acá está pasando algo, citala a la chica sola, porque a veces si está con el hombre, va a estar el hombre así, ¿me entendés? Con la vigilancia encima puesta en los ojos de la chica. Entonces la chica, sí, no pasa nada, va a tener temor. Nosotros evitamos eso. Entonces le decimos, ojo, también consultamos a vecinos. Usted sabe cómo se lleva esta pareja, usted sabe si hubo lío, usted sabe si gritan, si hay frecuentemente un acto de violencia, cómo es el señor con la... Y de ahí surge, digamos, que tenemos parámetros como para tomar medidas más graves, ¿me entendés? O sea, más gravosas en el sentido que, bueno, ya es una exclusión, es algo, digamos, más complejo, que sí lo dictamos, no es que no hay. Y después lo último que ahora estamos poniendo y viendo de gente que no vive o que excluimos y son bastante rezagados y no hacen caso, ¿no?, a la medida, porque hay mucha gente que no hace caso a la medida. Vuelven a la casa, vuelven a molestarla, mandan al primo, al tío, a alguien que hable con ella, el suegro, el hijo, o sea, tratan de llegar a la persona víctima de violencia. Ahora están poniendo, bueno, mucho el tema esto de los dispositivos duales. También tienen sus exigencias, no es que cualquiera y ni a todos le damos, ¿no? Pero tenemos, digamos, algunas herramientas. Aún así, por ahí hay causas que vos decías una causa perdida, porque aún así no podemos morigerar muchas veces la violencia, pero se trata. La tratamos de que la chica también se ayude, porque en este caso que vos me decís, bueno, me cela, algunas mujeres están contentas porque lo celan, ¿me entendés? Entonces le decía, haga un tratamiento psicológico, o sea, ¿qué le estoy diciendo? A veces le damos bajo mandato, o sea, lo obligamos. Vaya ¿me entendés?, al hospital público más cercano a su domicilio, o busque una psicóloga. ¿Por qué? Porque yo apuesto a que ese profesional le puede hacer dar conciencia de que está sufriendo violencia, porque es difícil darse cuenta en el caso leve, ¿no es cierto? Es complicado. Porque generalmente se dice, porque me quiere, me cela. Claro. Los mitos esos tan divinos que hay por ahí, que no son tan acertados y que algunas mujeres se ponen muy contentas porque creen que... Claro, no, nosotros le obligamos a hacer, ¿me entendés?, tratamiento. O sea, buscamos la forma de que la violencia o lo que llega a conocimiento nuestro, ya sea, como te digo, por denuncia o por de oficio, la policía está haciendo muchas investigaciones y nos llega a nosotros, de gente que no quiere denunciar. El otro día, por ejemplo, llegó un señor de que la mujer lo quemó y se presenta a la comisaría y le dice, mire, pero yo no voy a hacer ninguna denuncia ni quiero ninguna medida. Lo quemó, estuvo en el San Juan Bautista, o sea, es grave. Y por ende yo dicté una medida bastante grave. No menciona hombres, tenés razón, pero incorporamos a hombres también. Porque niños, discapacitados, puede ser un hombre, adulto, también. Por eso, pero en adultos mayores no es solo mujer. Falta, está rica esta, pero le falta. Pero vos imagínate que en el resto del país dice mujeres nada más. Es que el hombre está incluido en violencia familiar, no así en violencia de género. Ojo, porque violencia familiar sí, dos hermanos que pelean, ¿cómo no voy a dictar una medida por son hombres? Y a menudo, una vez que están en una fiesta,
que se toman un poquito de unos traguitos, es lo más normal que pase, que haya discusiones entre familiares y son hombres. Exactamente, justo eso yo siempre digo, esta ley le falta que diga hombre, pero está incluido. No quiere decir que en violencia familiar no entre el hombre, ojo, pero es distinto a lo que vamos a hablar que es violencia de género, ¿no? Que en violencia de género ya ahí sí es un tema de mujeres. Eso en el ámbito familiar solamente. Pregunta. Sí. ¿Por qué en violencia de género no entra el hombre? ¿El hombre sufre violencia de género? Mira, la violencia de género, la mayoría de las veces hay una desigualdad. Vamos a entrar al concepto y vamos a entrar a lo que vos decís. ¿Ah? Ya lo vamos a ver bien, porque eso hay que explicarlo bastante. ¿Ya? Entonces, acá, ¿ves? Violencia de género. ¿Qué te dice ahí? Acción o omisión basada en una relación de desigualdad de poder, que afecta la integridad física, psicológica y económica de las mujeres. Tanto ocurre en el ámbito público como en el de la familia. ¿Ves que acá también incluye violencia de género en el tema de la mujer? Esta desigualdad de poder se asume como natural cuando obedece a imposiciones culturales sociales, como la denigración de los roles dentro de la sociedad. ¿Qué pasa? Nosotros vivimos en una sociedad netamente machista, entonces estos han hecho tema de violencia como para darle un plus de protección a los más débiles. Y en este caso, como digo, violencia familiar se toman medidas con respecto a los hombres, pero violencia de género es la mujer por la situación de ser mujer, pero no porque sea en el ámbito familiar solamente. Quieren erradicar el machismo, digamos. Sí. En cierto punto se convierte en lo mismo, pero con la mujer, al revés. ¿No? O sea, si el hombre sufre violencia, ¿cómo hacemos ahí? No, nosotros de tomo. No, es violencia, no necesariamente de violencia. género, pero es No violencia. estamos negando la violencia, como yo dije, en el ámbito de la violencia falta el nombre del hombre, pero sí lo atendemos igualmente. La violencia de género es darle un plus a la mujer, a una niña o digamos, al sexo más débil, ¿no? Porque hay muchas veces que la violencia se da lo mismo, ¿sí? Hay muchas veces que se da la violencia física, psicológica, no sé si económica, también puede ser, pero en contra del hombre. Entonces también es un género el hombre. No, sí, pero como te digo, Pero en este caso... no se lo menciona específicamente, es siempre... No se lo menciona, pero sí se lo trata, digamos, y tramitamos muchísimas causas con respecto a hombres. Incluso el juzgado nuestro, creo que ha sido uno de los primeros que ha excluido mujeres. En el caso de este hombre quemado, sí se excluyó a la señora, a pesar de que el señor no quería la medida. ¿Por qué? Porque yo no me voy a arriesgar de que el señor vuelva a la casa y le pase algo peor. Bien. Entonces no está desprotegido, no entra en lo que es violencia de género, porque es una modalidad diferente hecha, digamos, a medida para las mujeres. Yo acá en violencia de género también, por ejemplo, si bien no lo dice, yo pongo a las niñas, niños, a los que son más débiles, ¿no? Más vulnerables, es como que podría como aplicar un poquito, porque le tenemos que dar un plus. No, en realidad no era una pregunta, sino era una acotación. Es decir, si bien no está el hombre protegido dentro de lo que es el marco legal de la violencia de género, sí dentro de la violencia familiar. Yo trabajo con la doctora Rodríguez, soy empleada de ella, y nosotros cuando estamos en turno tomamos un montón de veces de denuncias de hombres, digamos, de hombres que denuncian a su pareja, a su expareja, a su hermano, y se toman medidas de restricción en protección, que son medidas cautelares en protección a esos hombres. O sea, están protegidos dentro del marco de la violencia familiar. Claro, si bien no te dice el consejo, o no entran en género, pero sí tienen su protección. O por lo menos nosotros lo hacemos llegar a la protección al hombre. Aún el hombre, mira lo que te digo, porque este señor que lo habían quemado, se me ocurre que era por un estándar de no querer ir a denunciar, no sentirse como menoscabado porque la mujer lo había quemado. Pero yo le digo a la policía, no, yo voy a tomar la medida
a sí mismo, porque es un hecho grave. ¿Entendés? ¿Por qué? Porque nuestra cultura está hecha de esa manera. ¿Qué pasa? Hay estereotipos, ¿no? ¿Qué dice? Que el hombre es el fuerte, que el hombre no llora, que el hombre es el trabajador, que el hombre es el sexo, ¿me entendés? Más viril y todo eso, pero no es así. A mis juzgados llegaron hombres muy destruidos por muchas cuestiones, digamos, familiares, bueno, no vamos a contar temas puntuales, pero se los atiende igualmente, se le da la misma protección, como te digo, yo he excluido mujeres, viendo las circunstancias muchas veces, porque eran un peligro las mamás para los propios hijos. Una de las causas de que era de nosotros cayó, bueno, el divorcio en familia 1 se fue para ahí, pero sí, hubo bastante revuelo, salimos en diarios, ¿cómo vamos a excluir a una mujer? Bueno, pero el tema es que hay que verlo a cada caso en particular y ver la gravedad y ver cómo se soluciona, cómo se corta esa violencia y lo lo mejor posible para todo el grupo familiar, ¿no? Para que haya paz, para que haya dormir, restablecer esa paz que se perdió como familia. Y si algún miembro de la familia no tiene que estar en el hogar por X motivo, se lo tiene que sacar. Sí, está aprendiendo. No, era un pequeño aportecito a lo que decía la doctora en base a lo que el compañero preguntaba. Es muy, vos dijiste recién si lo agarra una grandota, un pequeñito. Te entendí perfectamente lo que quise decir. La doctora también, por eso te dio todos los ejemplos de lo que en la práctica ocurre. Dos diferenciaciones nada más. Por un lado, que el juzgado, donde la doctora es secretaria y la doctora Bocio también, son juzgados de violencia familiar, que puede incluir cualquiera de los dos géneros y tenemos las distintas franjas etarias porque son los miembros de una familia que se violentan entre sí o sufren violencia. Y por otro lado, la violencia de género no intenta hacer una discriminación como que el hombre es malo y la mujer es buena, porque la violencia se da en todos los ámbitos, pero habla de alguna manera un rescate a nivel cultural de diferencias que han existido palpables desde siempre a nivel estadístico. Obviamente el hombre se siente, y eso es un eterno boca arriba, siente toque y dice, ¿por qué si yo soy bueno, por ser hombre, siempre voy a ser el violento? No, no es siempre, pero estadísticamente la mujer, por ser mujer, por haber tenido que quedarse en la casa, por no haber podido, porque no se le reconoce las horas que los cuida a los hijos, solo se reconoce que el hombre trabaja, porque la mujer, estadística y culturalmente ha quedado de alguna manera vulnerada y el derecho intenta darle un pie para que alcance esa igualdad. Pero eso, bajo ningún punto de vista, implica decir que todos los hombres son violentos o que las mujeres no lo son. Por eso te digo que nosotros vemos, ¿no? La denuncia nos llega y ahí tenemos que hacer ¿Por qué damos estas definiciones? Para hacer eso, hincapié en eso. Ver qué es lo que tenemos que hacer, qué tipo de violencia hay, porque ya vamos a hablar de los tipos de violencia, estamos todavía en la modalidad. Y yo voy a hablar de estas dos, porque la ley nos permite a nosotros tocar violencia familiar y de género nada más. Pero hay violencia laboral, hay violencia obstétrica, hay un montón de violencia. Nosotros vamos a hacer hincapié en lo que nosotros trabajamos diariamente, ¿no? Con mi grupo. Y, por ejemplo, Luciana, Anita, me conocen perfectamente y a mí no me tiembla el pulso para tomar medidas. No me tiembla el pulso en el caso de personajes de nuestra provincia. Por ahí te sacan una chapa. Para nosotros son todos iguales. Las mujeres, los hombres, nosotros tenemos que ver la causa y tomar la mejor medida. ¿Para qué? Para evitar de que esto, que es la violencia que están sufriendo o que consideran que están sufriendo, porque a veces también me dicen, ¿por qué es mentira? Me hizo una denuncia falsa. Bueno, también lo investigamos. Para eso están los equipos técnicos. Los equipos técnicos son nuestros ojos fuera del juzgado. Yo puedo ver lo que dice la denuncia, puedo ver lo que me dice el delegado, porque nosotros tomamos medidas telefónicas, ¿no es cierto? Entonces el delegado a mí me dice, ¿sabes que tengo algo grave? Así, yo no tengo la denuncia en la mano. Entonces yo confío en lo que me dice el delegado y dicto una medida urgente. ¿Por qué urgente? Porque eso tiene que ser para allá, no para mañana. Cuando llega esa causa a mi juzgado ya tiene la medida base. Entonces yo voy viendo otras cosas. ¿Qué me hace falta? ¿Qué necesito para ver si es real o no es real? A veces nosotros incluso los llamamos a audiencia porque el señor dice, yo quiero hablar, también quiero ser escuchado. Bueno,
venga, le dicta, digamos, un día, un horario, se explaya en lo que él desea, ¿no es cierto?, manifestar, y bueno, en base a eso, siempre nosotros de ahí dictamos medidas o no, ¿no? Pero nunca dejamos a nadie, ni a niños, porque algunos dicen, bueno, acá por ejemplo no está el abogado del niño, no existe en Catamarca todavía, a pesar de que tenemos una ley que sí lo reglamentan y todo, pero no la tenemos. Bueno, llega un niño, le hicieron bullying, póngale, porque está muy de moda en las escuelas, en el secundario. Ay, nomás llamo yo, venga la asesora de menores, necesito que me acompañe, estoy por tomar una denuncia a un menor de edad, a un adolescente. Hay asesoras de menores y hay secretarías de las asesoras de menores, que en ellas ven cuál puede, porque claro, esto es urgente ya, no es algo planificado, y vienen y también le aseguramos a este niño, niña o adolescente, ¿no es cierto?, el derecho. Y también le dictamos medidas, no te creas que no. Muchas veces prohibimos el acercamiento de las mamás. La medida que la niña en ese momento necesita. Un adulto mayor también. La doctora dictó una medida muy importante, ¿no? En adultos mayores. Contale la experiencia así como fue. En realidad... No, porque queremos hacerlo práctico, chicas. Si no, se me duerme todo el mundo. Lo que pasa es que salió en los medios porque... Sí, en realidad había un grave problema familiar entre la adulta mayor y sus hijos, pero lo más importante era que los hijos de esta señora no respetaban la voluntad de ella, que era que no quería que la internen. Y ahí es donde nosotros intervenimos para que justamente se respete la voluntad de esta señora, porque por ser adulta mayor no significa que no pueda decidir sobre algo tan importante en su vida como esto, querer ser internada, vivir en un lugar o no, vivir en su casa donde esta mujer se sentía obviamente muy cómoda. Entonces en eso se basó la medida. Claro, ¿me entiendes? O sea, a eso hoy buscamos la forma de escuchar a la persona que viene a denunciar, ver qué es lo que necesita, pero escucharlo realmente, ¿no? Con una escucha activa, ¿no? Así nomás. Y dictar la mejor medida. Esta señora no era ninguna señora senil, nada. No. Nada más que al hijo le molestaba que esté en la casa. Entonces, bueno, le lleva al geriátrico, me de obligo. Pero no es así. Hay que escuchar todo. No, les doy los ejemplos para que se den cuenta que... hay de todo. ¿Entienden? Y ni que hablar, bueno, de gays, lesbianas, transexuales, que llegan también, ¿no? Muy vulneradas. Que hoy en día es como complicado, tienen sus historias de amor, por supuesto, y también son violentadas. Y por más que uno diga, es sexo débil, entonces también le tenemos que dar ese plus de protección. Y también las escuchamos, y también le dictamos medidas acordes, y también la mandamos a hacer terapia y todo lo que sea necesario para esa situación. No sé si alguien más quiere hacer alguna preguntita o algo. ¿Seguimos? No sé qué hora es. Estamos bien, las y 20. ¿Qué es? ¿Las 5? ¿No? ¿Las 6:20? Bueno, y de ahí hablamos, yo modalidad, como les digo, hablé dos nada más, familiar y de género, que es lo que nosotros trabajamos en el juzgado. Y también tenemos distintos tipos de violencia, ¿no? Y acá entra... para diferenciar violencias físicas, psicológicas, sexual, económica y también simbólica. Pero yo, como ya se cansaron de verme, les voy a pasar un videíto para que les explique, Walter. ¿A dónde estás? Porque ya me imaginaba que me veían mucho y digo, no, ya se van a cansar los chicos. ¿Se ve ahí? No se ve. Así, para que vean ahí la explicación, chicos. Violencias de género, un asunto de derechos humanos. En la Argentina, las violencias de género son un asunto de derechos humanos que nos preocupa y nos ocupa. Pero, ¿qué son las violencias de género?
Las violencias de género son causadas por relaciones desiguales y jerárquicas de poder en base al género. Son ejercidas contra mujeres y personas con identidades no cis heteronormadas, diversidades y disidencias sexogenéricas, lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transexuales, transgéneros, intersex, no binarias, queer, asexuales y otras. LGBTTINBQA+. A partir de las luchas de los movimientos de mujeres y feministas a nivel mundial, se han logrado diversas herramientas y normativas que nos permitieron construir legislaciones nacionales y provinciales para garantizar el derecho a una vida libre de violencias de género. En esas leyes se pueden identificar los diferentes tipos y modalidades en las que se presentan las violencias de género, que muchas veces son naturalizadas. Violencia de género. Tipos de violencias: violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, violencia económica, violencia simbólica. Modalidades de las violencias: Violencia doméstica, violencia institucional, violencia laboral, violencia contra la libertad reproductiva, violencia obstétrica, violencia mediática. Existen diferentes tipos de violencias. Violencia física, la que produce dolor, daño o riesgo de producirlo, y cualquier otra forma de maltrato o agresión que afecte la integridad física. Violencia psicológica, la que causa daño emocional y disminución de la autoestima, o perjudica y perturba el pleno desarrollo personal, o la que busca degradar o controlar sus acciones, comportamientos, creencias y decisiones mediante amenaza, acoso, hostigamiento, restricción, humillación, deshonra, descrédito, manipulación o aislamiento. Violencia sexual, cualquier acción que implique la vulneración en todas sus formas, con o sin acceso genital, del derecho de las personas de decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva, a través de amenazas, coerción, uso de las fuerzas o intimidación, incluyendo la violación dentro del matrimonio u otras relaciones vinculares de parentesco, exista o no convivencia, así como la prostitución forzada, explotación, esclavitud, acoso, abuso sexual y trata de personas. Violencia económica, cuando se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de las mujeres, a través de la perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes, pérdida, sustracción, destrucción, retención o distracción indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y derechos patrimoniales. La violencia simbólica es aquella que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos transmitan y reproduzcan dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de las mujeres y personas LGBTTINBQA+ en la sociedad. También existen diferentes modalidades de violencias. Violencia doméstica, aquella ejercida por un integrante del grupo familiar independientemente del espacio físico donde ésta ocurra. Se entiende por grupo familiar el originado en el parentesco, sea por consanguinidad o por afinidad, el matrimonio, las uniones de hecho y las parejas o noviazgos. Incluye las relaciones vigentes o finalizadas, no siendo requisito la convivencia. Violencia institucional, aquella realizada por las o los funcionarios o funcionarias, profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública. Quedan comprendidas además las que se ejercen en los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, deportivas y de la sociedad civil. Violencia laboral, tal como lo define el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo. La expresión violencia y acoso en el mundo del trabajo designa un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto que causen o sean susceptibles de causar un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género. Y la expresión violencia y acoso por razón de género designa la violencia y el acoso que van dirigidos contra las personas por razón de su sexo o género, o que afectan de manera desproporcionada a personas de un sexo o género determinado, e incluye el acoso sexual. Violencia contra la libertad reproductiva, aquella que vulnere el derecho a decidir libre y responsablemente el número de embarazos
o el intervalo entre los nacimientos, de conformidad con la Ley 25.673 de creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Violencia obstétrica, aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, de conformidad con la Ley 25.929. Violencia mediática. Publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipadas a través de cualquier medio masivo de comunicación que de manera directa o indirecta promueva la explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, como así también la utilización de mujeres, adolescentes y niñas en mensajes e imágenes pornográficas, legitimando la desigualdad de trato o construya patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres. Para afrontar la violencia de género, nuestro país se suscribió a tratados internacionales. También se promulgaron leyes nacionales y provinciales. Seguro le interesará conocer algunas de las leyes vigentes que nos garantizan esos derechos. Ley 26.485, de protección integral a las mujeres para prevenir, sancionar y erradicar la violencia. Ley Provincial de Violencia Familiar 9.283 y sus modificatorias en las leyes 10.400 y 10.401. Bueno, eso es más o menos, digamos, le pasé para que vean que no solamente hay violencia familiar y de género, ¿no? Y bueno, la última ley, por supuesto, es en otra provincia, ¿no? La nuestra 5434, y bueno, y todo lo que no está en la ley, bueno, se fija por nuestro código de procedimientos. Y lo último, que yo les dejo esta imagen, que la saqué, que es un iceberg, a donde se ve qué violencias son visibles y cuáles son invisibles, de acuerdo a la gravedad también. Las que menos se ven, las que están abajo, pero existen. ¿Qué quiere decir esto? Que no porque sean leves no vamos a tomar medidas. Por supuesto que se van a tomar medidas en todos los casos, pero las que se ven, digamos, son las más graves. Como les digo, en el diario no va a salir alguien que te ofendió o un bullying en una escuela, ¿no es cierto? Pero sí va a salir un femicidio. Entonces, tenemos que darle a toda la misma importancia, a pesar de la diferencia, ¿no es cierto?, de visibilidad. Las más grandes es cuando ya está la escalada alta, pero no quiere decir que no hayan pasado por las distintas etapas para llegar a lo más alto de la violencia. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de solucionar. Obvio que hay mecanismos de prevención, pero bueno, cuando llegan al juzgado ya quiere decir que han fracasado. Entonces nosotros lo que debemos evitar es que continúe la violencia en el ámbito familiar y tomar la medida acertada para que cada familia pueda volverse a reorganizar y volver a adquirir una paz familiar, que es lo que cada persona, por supuesto, brega, ¿no es cierto? Y todos queremos para nuestra sociedad. Nada más. Gracias, chicos. Vamos a hacer un break, salvo que alguien quiera hacer alguna pregunta. Vamos a hacer un break 10 minutos y continuamos. Les cuento que tuve varios pedidos de que no me extienda mucho en el tiempo. Yo sé que están todos cansados, así que voy a intentar. Igual el tema no me ayuda mucho, como verán. Normativa y acordadas, me tocó, sobre violencia familiar y de género. Pero a ver, la idea va a ser hacer un repaso sobre solamente las normas más importantes, las que solemos por lo general nosotros citar en nuestras resoluciones. Y para arrancar, vamos a ver que nuestro sistema jurídico establece una jerarquía normativa. ¿Esto qué quiere decir? Que hay normas que van a prevalecer sobre otras normas, ¿sí? Hay normas que tienen jerarquía superior. ¿Ahí me escuchan bien? Sí.
hay normas que tienen jerarquía superior a otras normas. Entonces, ¿cuál es la norma que tiene máxima jerarquía en nuestro sistema jurídico? La Constitución Nacional, ¿sí? Es la norma fundamental. Pero, a la par de la Constitución Nacional, tenemos otras normas que tienen la misma jerarquía. Después de la reforma constitucional del 94, se incorporaron tratados internacionales con jerarquía constitucional. ¿Cuáles son esas normas? Por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención de los Derechos del Niño, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención sobre la Eliminación de Discriminación contra la Mujer, entre otras. La más importante en lo que hace a esta materia de violencia familiar y de género es la CEDAW, es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación en contra de la mujer. Esta norma se dictó en 1979. Después tenemos otras normas, otros tratados internacionales que nuestro país suscribió, que son, por ejemplo, la Convención de Belén do Pará, que también me imagino que habrán escuchado hablar, las 100 reglas de Brasilia, los principios de Yogyakarta, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Después tenemos, en otro nivel, las leyes nacionales. Y acá, en lo que hace a esta materia de violencia familiar y de género, las más importantes y las que vamos a ver son, por supuesto, la 26485, que es la que ya mencionó la doctora Rodríguez, la 24417, que también vamos a ver de qué se trata, y otras leyes más. Después tenemos las leyes provinciales. Y acá, la fundamental es la ley 5434, que establece que la violencia familiar y de género tiene un interés prioritario para nuestro Estado y crea los fueros de violencia familiar y de género, que también vamos a charlar un poquito sobre lo más importante que plantea esta ley. Y por último tenemos las acordadas. La acordada 4548, que es la que establece un protocolo de actuación para el abordaje de los hechos de violencia familiar y de género. Después cité otras acordadas, no todas, porque son muchas, pero sí las que a mi criterio son las más importantes. Que una es por la que nosotros, o sea, la Corte se adhiere a las 100 reglas de Brasilia, y otras acordadas que son las más actuales, las que se dictaron este año. Entonces vamos a ir por parte viendo un poco de cada una de estas normas y qué es lo que plantean y cuáles son las obligaciones que establecen a cada Estado. Entonces, en primer lugar, tenemos la CEDAW, que se llama así por las siglas en inglés, pero en realidad es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Lo más importante es que plantea una declaración de derechos humanos de la mujer y un programa de acción para garantizar esos derechos humanos. Establece una definición sobre la discriminación y dice que es la que menoscaba o anula el goce de los derechos humanos y libertades fundamentales de la mujer. Y establece deberes que tienen que llevar adelante los estados que suscribieron esta convención. Lo más importante es que este es el primer tratado que incorpora en el ámbito internacional a la mujer. Y ustedes se preguntarán si era necesario, porque nosotros teníamos ya una declaración de 1948, que es la Declaración de los Derechos Humanos, que ya establecía la prohibición de discriminación. Entonces, ¿era necesario que tengamos un tratado que establezca la prohibición de la discriminación específicamente en contra de la mujer? ¿Qué sucedía? Que esta visión de los derechos humanos era parcializada. Entonces, lo que pasaba era que solamente ciertas personas o ciertos grupos de personas podían gozar y ser titulares de esos derechos humanos. Entonces, como estrategia
para luchar contra la discriminación de un grupo tan vulnerable como la mujer, que fue históricamente discriminado, se dictó esta norma, que es la CEDAW, y de allí su importancia también. Los tratados internacionales, como la CEDAW, así también como, por ejemplo, la Convención de los Derechos del Niño y otros, crean comités. ¿Cuál es la misión de esos comités? Controlar y vigilar a los estados el cumplimiento de ese instrumento internacional. Entonces los estados realizan ciertos, cada periodos de tiempo, informes que remiten al comité CEDAW. Y el comité CEDAW recibe esos informes, los examina, emite recomendaciones y tiene la facultad también para interpretar el contenido de esa convención. Nosotros solemos citar mucho las recomendaciones del comité CEDAW. Las más importantes en esta materia son la recomendación número 19, la 28, la 33 y la 35. Y a lo que se refieren principalmente es a que los estados tienen que adoptar medidas apropiadas y eficaces para combatir la violencia contra la mujer. Se refieren también a la discriminación indirecta, a la interseccionalidad, al acceso de las mujeres a la justicia y a los factores discriminatorios agravantes de la violencia contra la mujer. Otro de los convenios internacionales son las 100 reglas de Brasilia. Y ahí está la acordada por la cual nuestra Corte adhiere a estas 100 reglas de Brasilia. ¿Cuál es el objetivo principal? Establecer líneas de actuación con el fin de brindar a las personas en condición de vulnerabilidad un trato adecuado a sus circunstancias particulares y, sobre todo, el acceso efectivo al sistema de justicia para obtener una tutela de los derechos reconocidos. Algunas de las reglas, las más importantes, se refieren al lenguaje claro, al lenguaje sencillo, a pensar hacia quién nosotros nos estamos dirigiendo, a quién nosotros queremos llegar y que ese mensaje sea entendido, sea comprendido, tanto en resoluciones y principalmente en notificaciones. Nosotros, por ejemplo, en el juzgado tenemos un formato para cuando notificamos a niños, niñas y adolescentes, y lo hacemos en un lenguaje sencillo, en un lenguaje claro, en un lenguaje que sabemos que va a ser comprendido. Y por supuesto, de acuerdo a la edad de ese niño, niña o adolescente. Otra de las cuestiones importantes que plantean estas reglas es la necesidad de evitar las esperas prolongadas de las personas en la justicia cuando van a los juzgados o cuando van a las defensorías. Otra de las cuestiones es que el entorno, por ejemplo, cuando tomamos audiencias o cuando tomamos denuncias, sobre todo, sea un entorno que sea cómodo, donde respetemos la intimidad y la privacidad de las personas que están concurriendo al tribunal. También dice que es aconsejable evitar comparecencias innecesarias de las personas a los juzgados, de tal manera que solamente comparezcan cuando resulte estrictamente necesario conforme a la normativa jurídica. En este caso, por ejemplo, tuvimos una situación muy particular que se nos presentó en el juzgado, que era de una mujer absolutamente vulnerable, que ella concurría prácticamente todos los días al tribunal. Pero concurría a preguntar cómo iba su causa, si había alguna novedad, si había salido, si para qué estaba. Entonces, en ese caso, esta señora tenía una representación, tenía un abogado que la patrocinaba en su causa. Nosotros nos basamos en esta regla, la número 69 de las reglas de Brasilia,
para intimar a ese abogado a que realice su trabajo de procuración y no la coloque a la señora en esta situación también de revictimización, de hacer que ella vaya prácticamente a procurar y a preguntar sobre su causa. Pero nos basamos en esta regla. Bueno, esas serían como las reglas más importantes que a mí me parecieron, son 100, pero me parecieron las más importantes para citar, que son aplicables a nuestro trabajo diario, a lo que hacemos todos los días. Nosotros como abogados, yo cuando ejercía particular antes de entrar a la justicia, tenía muchos clientes que descreen, porque uno le dice está en despacho, o falta, o hace meses, entonces uno ya no sabe qué hacer. Entonces les recomienda que vaya y consulte. No tan seguido por ahí, pero bueno, ya eso excede y escapa a nosotros. Sí, yo entiendo esa situación, pero esto era diario. O sea, era todos los días la señora en el juzgado preguntando. Y la verdad que era una señora muy vulnerable, atravesada por diversas vulnerabilidades, además, por supuesto, de ser víctima de violencia, ¿no? Bueno, otro de los instrumentos internacionales que son importantes también en esta temática es la Convención de Belén do Pará, que es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. ¿Qué dice esta convención? Que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales, una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres. Y les traigo esta cita porque es la que por lo general ponemos en casi todas nuestras resoluciones, que es el artículo 3 de la Convención, y que dice: toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia. Esta convención, una de las cuestiones más importantes que trata es establecer obligaciones para los estados partes. Y las establece en el artículo 7, que dice así: los estados partes condenan todas las formas de violencia y convienen incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza, que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso. También establece dentro de los deberes de los estados dictar medidas para evitar que el agresor hostigue, intimide o etc. Es en este marco en el que la normativa internacional a la que nuestro Estado suscribe nos obliga a nosotros como Estado a dictar normas que se dicta nuestra ley, la número 26485, que ya vamos a ver de qué se trata. Por otro lado, también tenemos normas en nuestro Código Civil y Comercial que están muy relacionadas con los procesos de violencia familiar y de género. Y esas normas se refieren a la responsabilidad parental, en especial al cuidado personal y régimen de comunicación. Muchas veces vemos que debemos suspender regímenes de comunicación cuando se dictan medidas restrictivas, por ejemplo, prohibiciones de acercamiento o exclusiones del hogar. A veces tenemos que dictar guardas y también alimentos provisorios. Los alimentos provisorios son muy importantes en las medidas, cuando dictamos medidas, porque la violencia económica es una violencia que es totalmente invisible, pero que hace que la víctima no pueda cortar una relación, no pueda despegarse de ese agresor. ¿Por qué? Porque justamente depende económicamente ella y por lo general sus hijos también. Entonces dictar una medida de alimentos provisorios a veces es esencial para las víctimas. Y bueno, las guardas, por ejemplo, o los cuidados personales provisorios también. Hace poquito tuvimos una denuncia en el juzgado de una adolescente
que estaba en la escuela y se sentía muy mal, entonces llamó por teléfono a su abuelo y el abuelo la fue a buscar de la escuela y la llevó al juzgado. Yo la atendí, le tomé la denuncia, por supuesto con la asesora de menores, y ella planteaba una situación de abuso de un familiar y además de ese abuso de un familiar, una situación de violencia de su progenitora afín, donde el padre biológico no intervenía. Entonces era una situación muy grave. En ese caso, si bien la autoridad competente vendría a ser la Secretaría de Familia, ante cuestiones así que se plantean y que necesitan una respuesta totalmente urgente del juzgado, nosotros tuvimos que tomar una medida, mientras tanto intervenga la Secretaría de Familia. En ese caso, se dictó una guarda provisoria de esta adolescente a favor del abuelo, porque ella, después de hacer esa denuncia, no podía volver a su casa. Realmente corría mucho riesgo que ella vuelva a su hogar con sus agresores, habiendo hecho esta denuncia además, ¿no? Porque podía haber represalias, por ejemplo. Entonces era como mandarla a la boca del lobo, por así decirlo. Entonces, en ese caso, por ejemplo, se dictó una guarda provisoria. Después tenemos ya en el ámbito nacional a la ley 24.417. Es una ley a la que nosotros también adherimos, es decir, nuestra provincia, que es de protección, pero solamente de protección contra la violencia familiar, o sea, a la violencia en el ámbito familiar. Es por ello que después se dicta la 26.485. ¿Por qué? Porque la 26.485 plantea, como dijo la doctora Rodríguez, otros tipos de violencia de acuerdo a los ámbitos también donde se desarrolla esa violencia. Lo más importante de esta ley que es que incorpora el concepto de género, que realiza un abordaje transversal de la violencia y también que impone el establecimiento de principios procesales uniformes y obligatorios para todas las provincias. Son esos principios los que nosotros también después vamos a volcar en nuestra ley provincial. Después me pareció importante también traer la ley Micaela, que establece en su artículo 1 la capacitación obligatoria. ¿Por qué? Porque se refiere a la especialidad también que requiere esta materia. La capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñan en la función pública. Y esto es lo más importante, en todos los niveles y jerarquías de los 3 poderes del Estado. Ahora sí, en el ámbito provincial, tenemos la ley 5434, que es la que todos conocen, que considera de interés prioritario para el Estado la lucha para la prevención, erradicación y sanción de la violencia familiar y de género, la ejercida en el seno intrafamiliar contra mujeres, niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, incapaces, personas discapacitadas, lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, y la que se lleva a cabo motivada en relaciones familiares, cualquiera sea el sexo, condición y edad del damnificado. Esta ley también crea el fuero de violencia familiar. Esta ley tiene 10 años ya. Y plantea el tema de la violencia como un tema de interés prioritario para el Estado. Sin embargo, lamentablemente, no contamos con el fuero, a pesar de que ya tiene su tiempo. Crea 2 juzgados de violencia, crea 2 defensorías civiles, crea 2 fiscales penales y crea 2 fiscales, 2 defensores penales. También crea un equipo técnico especializado para este fuero. Nosotros ahora
estamos trabajando con el equipo técnico de los juzgados de familia, porque por supuesto al no crearse el fuero, la competencia la tienen los juzgados de familia en este momento. Y también establece un procedimiento judicial. El procedimiento judicial plantea plazos, la verdad que serían ideales, pero son plazos muy, muy breves, de horas prácticamente, 24 horas, 48 horas. Lo único que sí estamos pudiendo cumplir en este momento es que las medidas protectorias sí se dicten dentro de las 24 horas. De ahí en adelante, la verdad que es muy difícil. Y por eso les traigo este titular del diario que salió hace unas semanas, que es de este mes, que dice: se denuncia cada vez más la violencia familiar y de género. Y la verdad que sí, se denuncia cada vez más. Nosotros vamos viendo las estadísticas, las comunicamos en la Corte y es un incremento anual que tenemos que nos sobrepasa. Esa es la verdad. Estamos sobrepasados, hacemos lo que podemos con los recursos que tenemos. Creo que hacemos mucho. Tenemos equipos que son absolutamente comprometidos con su trabajo y eso lo resalto porque es así. Se trabaja muchísimo, pero siempre tenemos como, sí, siempre falta, es verdad. ¿Por qué? Porque la cantidad es tan grande que aunque pongamos todo, sentimos que no llegamos. Pero yo creo que sí, o sea, estamos haciendo lo que podemos y lo mejor que podemos y con eso nos tenemos que quedar, porque la verdad que es así. Por otro lado, también tenemos normas provinciales que se refieren a grupos específicamente vulnerables, como por ejemplo el caso de los adultos mayores. Tenemos la ley 5646, que es de protección integral de las personas adultas mayores, pero tenemos una específica referida a la violencia en relación con los adultos mayores, que es la 5568, que es la de regulación de la prevención y protección integral contra el abuso y maltrato de los adultos mayores. Y también tenemos la ley provincial 5357, que es la referida específicamente al grupo de niños, niñas y adolescentes. Con respecto a las acordadas, la más importante es la acordada 4548 del año 2021, que establece un protocolo de actuación para el abordaje de los hechos de violencia familiar y de género. ¿Qué hace esta acordada? Fija pautas para seguir en el procedimiento que se inicia con una denuncia por violencia familiar o de género. Y establece los principios generales de esta actuación, que son la gratuidad en todo el proceso, también no solamente en el proceso judicial, sino también en el asesoramiento previo. La sumariedad quiere decir que el proceso va a ser breve, que se refiere a la celeridad, a la necesidad de que se resuelva rápidamente la conflictiva planteada. Y por supuesto que se respeten los plazos, ¿no? Y a la especialidad. Esta acordada también plantea los derechos de la víctima. Por ejemplo, establece que tiene derecho a la protección de la intimidad e identidad de la víctima y de su grupo familiar, garantizando la confidencialidad de las actuaciones. A que se respete su dignidad, a recibir un trato respetuoso y humanizado, a recibir asesoramiento, a recibir protección judicial urgente y efectiva, al patrocinio jurídico gratuito, a ser oída, a que su opinión sea tenida en cuenta, a la amplitud probatoria, entre otros derechos que plantea esta acordada. Otras cuestiones que también contiene la acordada se refieren a la denuncia, a la legitimación, a la recepción de la denuncia. Y también la acordada establece una evaluación temprana y valoración de riesgo. Esto sería ideal. No lo tenemos tampoco. Pero la verdad que
A lo que se refiere es a poder evaluar el riesgo en el momento en que la persona está haciendo la denuncia. Entonces, que sea recepcionada no solamente por el delegado judicial, sino también por una psicóloga o psicólogo y por un asistente social. Entonces, ahí sí tendríamos una evaluación, una valoración de riesgo, lo que nos permitiría ¿qué? Poder tomar una medida de protección que sea más eficaz. ¿Sí? Esto lamentablemente está planteado, está establecido en esta acordada que es del año 2021, pero no se ha implementado todavía. También lo que plantea la acordada es la intervención de otras oficinas del Estado. Obligatoriamente debemos dar intervención a la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad de la provincia de Catamarca. Y normas relacionadas con las medidas de protección. Otra de las acordadas que me pareció importante traerles, porque es de este año, es la 4677, que establece un protocolo de actuación para la implementación de los dispositivos electrónicos duales para los casos de violencia familiar y de género. Establece los lineamientos. Aquí sí vamos a necesitar, es necesario que el equipo técnico se expida sobre el riesgo, la pertinencia de la utilización de este dispositivo y si la persona se encuentra en condiciones de que le sea provisto. También necesitamos la conformidad. Eso es fundamental. La víctima tiene que prestar conformidad en el juzgado a la implementación de este dispositivo. Esta acordada también se refiere, bueno, a las características que tienen estos dispositivos, a cómo funcionan los mismos, a las actuaciones previas, cómo va a ser la colocación, cómo va a ser el monitoreo, cómo va a ser el seguimiento también que se hace y cómo es el tema del cese y la devolución de los dispositivos. Después tenemos la acordada 4705 que modifica, que también es de este año, y modifica el protocolo de actuación. Y por medio de esta acordada se aprueba el procedimiento de tramitación por medios electrónicos de la expedición de las órdenes de exclusión que dispongan las juezas de familia. Es decir, que esto se empezó a implementar este mes. De hecho, empezó el juzgado de familia número 1 y ahora está el juzgado de familia número 2. Directamente las juezas, por medios digitales, autorizan y mandan la orden de exclusión, firmada con firma digital. Después tenemos la acordada 4686, que también es de este año, que dispone la implementación de un taller socioeducativo de sensibilización y reflexión sobre la masculinidad y violencia en razón de género. Esto se da dentro de un concepto que se viene trabajando, que es el de abordar la temática de violencia no solamente desde el ángulo de la víctima, sino también abordarla desde el ángulo del victimario, desde el ángulo del agresor, y trabajar con ese agresor, ¿sí? Entonces, se dispuso ahora un plan piloto para implementar este taller socioeducativo. Empezamos nosotros, el juzgado de familia número 1, únicamente trabajando con los jueces de paz de Valle Viejo y del Alto. Es decir, que esto se va a circunscribir a personas agresoras que tengan domicilio en estos departamentos, en Valle Viejo o el Alto, y que esta medida sea dictada por nuestra jueza. Estamos en eso, estamos tratando de implementarlo. Además, este taller va a ser dictado por es un taller, es un video en realidad, que va a ser monitoreado por los jueces de paz. Pero antes tenemos que hacer nosotros como juzgado, además de ordenar la medida, una evaluación para ver si esa persona es apta para hacer ese taller. Citarlo al juzgado y evaluar esta cuestión. Y, por supuesto, después se le da un turno a esta persona para que realice este taller
Esto es todo por intermedio de la Oficina de la Mujer de la Corte de Justicia. Y esto que les traigo es un acuerdo marco de colaboración, con esta misma idea también de trabajar con los victimarios. Este acuerdo se firmó entre la Corte de Justicia de Catamarca y la Municipalidad de la capital, en especial con la Secretaría de las Mujeres, Género y Diversidad, pero de la Municipalidad, con el punto violeta. Donde las partes convienen la mutua colaboración para implementar un dispositivo de abordaje integral interdisciplinario para varones. También, por supuesto, lo que requiere es la orden previa de la jueza de familia en el marco del proceso de violencia familiar o de género. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. No sé si quieren hacer alguna pregunta. No. No. Lo que pasa es que la idea es que para la gente de la capital, ese curso va a ser dictado por el último convenio de cooperación por el punto violeta, ¿sí? Por la Secretaría de la Mujer, Género y Diversidad de la Municipalidad. Pero como quedaban colgados, digamos, algunos departamentos de la primera circunscripción, se trata con este taller de ir, pero de a poco, porque primero se inicia como este plan piloto para ver cómo funciona y ir tratando de mejorarlo también, con solamente Valle Viejo y el Alto. Pero la idea es después ir abarcando todos los departamentos. Ahí está, ahí se escucha. Este tipo de cursos o de talleres a los que vos te estás refiriendo, ¿vendrían a cubrir esa orden que en muchas sentencias se dicta de realizar cursos para superar este tipo de situaciones de violencia? Exacto. Es para eso específicamente. Es específicamente para eso. Por eso requiere la orden judicial previa, la orden de la jueza. Claro. Eso es importante porque por no eso, había. No existía. Y sobre todo es para reincidentes. Claro. Es para cuando son procesos de violencia complejos. Claro. Ahí recién sí se dicta una medida como esta. Y en ese contexto nunca se pensó desde los juzgados de familia como forma más genérica de introducir algún tipo de no sé, de abordaje desde la escuela sobre estos aspectos. ¿Desde la escuela de capacitación? No, desde las escuelas. Ah, desde las escuelas. Sí se dictaron cursos en las escuelas, sí. Sí, que fueron las juezas, las asesoras. En realidad, eso es un tema de prevención, claro, que es política pública. Sí. Que corresponde en realidad al Poder Ejecutivo. Nosotros sí. Claro, no, yo lo decía como una forma de proponerlo. Obviamente que es política pública. Sí, lo entiendo. Pero lo hicieron las juezas. Si ustedes que son directamente los inmiscuidos en el tema, son quienes pueden proponerlo, pues desde allí lo decía. Exacto. De hecho, por ejemplo, estos talleres socioeducativos también excede en la competencia del Poder Judicial. En realidad corresponde al Poder Ejecutivo. Exactamente. Pero bueno, no existe, no se hace. Entonces, tratamos de aportar desde donde nosotros podemos. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, les agradecemos muchísimo. Creo que estamos todos muy conformes, que ha sido hermosa la charla. Así que desde la Escuela de Capacitación, nuestro agradecimiento. Muchas gracias.
Bueno, nos